Buenas tardes, ahora les voy a hablar acerca de la prevención del suicidio masculino en adolescentes. Bueno, aquí están tres claves, pero después les voy a detallar el artículo. Escuchar sin juzgar, acompañamiento emocional diario, buscar ayuda profesional. Bueno, yo soy psicólogo y mi nombre es Eugenio. Les voy a detallar un poco un artículo. Yo me he leído este libro de el doctor Warren Farrell que se llama La crisis de los niños varones o The Boy Crisis en inglés y detalla muchas circunstancias por las que ocurre esto. O sea, si ustedes se dan cuenta, el suicidio, sobre todo en adolescentes, hombres y adultos jóvenes hombres, se multiplica por cientos de veces comparado con el de las mujeres. Por ejemplo, si se suicidan 10 mujeres, quiere decir que se suicidan eh, 10.000 hombres varones. De esa diferencia estamos hablando. Es abismal la diferencia entre de suicidios entre hombres y mujeres. Entonces se multiplica por cientos de veces. Entonces, leamos este artículo y después les voy a detallar yo más o menos en base a mis estudios, conocimiento, autopreparación, qué es lo que yo he descubierto. La silenciosa crisis del suicidio masculino, adolescente, una llamada urgente a los padres. En todo el mundo el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes y los más afectados son los varones. La Organización Mundial de la Salud. Los chicos tienen 3 veces más el riesgo de suicidarse que las chicas. Bueno, esta estadística está algo tergiversada o no está tan correcta que digamos. O sea, las mujeres intentan más que los hombres suicidarse, pero los hombres son mucho más efectivos al suicidarse. O sea, de 1.000 mujeres que intentan suicidarse, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no tengo los datos exactos, de 1.000 mujeres que intentan suicidarse, tal vez unas 50, o sea, el 5% se suicida. En cambio, de cada 100 hombres que intentan suicidarse, prácticamente la mitad lo haría. Entonces, por eso es la diferencia. Que las chicas, especialmente en Estados Unidos, Europa y América Latina. ¿Por qué está pasando esto? El doctor Warren Farrell, en su impactante libro The Boy Crisis, o la crisis de los niños varones, explica que muchos niños crecen sin una figura paterna cercana, lo que les deja un profundo vacío emocional. A esto se suma el aislamiento digital, el bullying, la falta de propósito y el miedo a mostrarse vulnerables. Muchos adolescentes varones no piden ayuda porque temen ser juzgados o no saben cómo expresar lo que sienten. Aquí también habla en el libro del doctor Warren Farrell que las tasas de suicidio de los niños, o sea, antes de que entre la pubertad, entre hombres y mujeres, niñas y niños, es prácticamente la misma. Pero de ahí, cuando los roles de género se hacen prominentes, ahí es cuando la tasa de suicidios de los hombres, o sea, de los niños varones, de los púberes, de los adolescentes varones, se multiplica por decenas o cientos de veces. Bueno, en los países desarrollados y en Japón, China, Corea, por ejemplo, la tasa de suicidios de hombres comparados con mujeres a esas edades es de por cientos de veces. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Que los roles de género se hacen prominentes, o sea, y los hombres son los que están encargados de correr el riesgo de cortejar, seducir y iniciar el cortejo con una mujer. Pero si eres un hombre que no has crecido con una figura masculina o te has ido a la escuela con profesoras mujeres, en el jardín, escuela, profesoras mujeres, colegio, profesoras mujeres, entonces no sabes realmente y eres hijo de una madre soltera y no sabes realmente, no tienes tíos o no tienes hombres que te enseñen esto, no sabes realmente qué es lo que debes hacer y ahí es cuando tú empiezas a obtener tu información de cómo cortejar, enamorar a una mujer por medio de las películas, las novelas, por medio de las redes sociales, por medio de las canciones, y ahí en las canciones, películas, redes sociales y en este tipo de entretenimiento está totalmente tergiversado cómo un hombre tiene que cortejar, enamorar y seducir a una mujer. Y en las canciones, por ejemplo, es como que el hombre tiene que morirse cuando una mujer se va de la vida de él. Y eso también nos enseña las películas. Me acuerdo que vi esta película de Adam Sandler, donde estaba con esta chica y tenía que se le quedaba sin memoria a ella. Y cada día ella
O sea, cada día él tenía que volverla a enamorar a ella porque tenía una memoria como de 24 horas, algo así, y cada día que se despertaba, él tenía que volverla a enamorar a ella. Pero bueno, eso es bonito por una película y eso les va a encantar a las mujeres, pero la verdad es que esto no funciona en la vida real. No funciona en la vida real. ¿Por qué? Porque un hombre así no es un hombre masculino y es un hombre muy dependiente emocionalmente y eso es algo que las mujeres rechazan y tienen algún cierto tipo de asco hacia hombres así. Son hombres que son muy, o sea, no lideran y son hombres muy dependientes emocionalmente y amorosamente de estas mujeres. Entonces, ahí es cuando los roles de género, cuando el hombre empieza a hacer este tipo de actos, es cuando las tasas de suicidio de los hombres se multiplican por cientos de veces, debido a que, pues, si nos damos cuenta ahora en el mundo actual, eh, claro que hay dos cosas muy importantes en el ser humano. Primero es la alimentación para sobrevivir y la segunda es la perpetuación de la especie. Entonces, ya cuando empiezan los hombres a ser adolescentes, púberes, jóvenes ya, entonces ahí es cuando empiezan a tenerse interés por las mujeres. Pero si no han crecido con una figura masculina que les diga, pues, sabes que va a haber ocasiones que la mujer se va a rechazar y no pasa nada. Hay más mujeres que hombres en este mundo y bueno, cada vez que alguien te rechaza, aprendes más de lo que estás haciendo mal. Sabes que si una mujer quiere irse de tu vida, darle el espacio que se vaya. Y si es que ella te pide tiempo y está un poco alejándose de ti, tú lo único que tienes que hacer es alejarte de ella un tiempo hasta que ella reflexione y hagas que las emociones de ella se compenetren en ella y realmente sepa lo que está sintiendo por ti dentro de ella. Entonces, y el hombre tiene que, pues, obviamente, dedicarse a un objetivo, un propósito, una meta en la vida y ponerle siempre a la mujer en segundo plano. La mujer sí puede hacer a la familia primer plano en la vida de ella porque es femenina. La feminidad es eso, pero la masculinidad no, no debe ser eso. Entonces, entonces muchas de las veces ocurre eso y, o sea, es una de las principales causas. El libro del doctor Warren Farrell que hizo una investigación de miles de personas, niños, adolescentes, púberes, en base a datos estadísticos, llegó a esa conclusión. Y bueno, les voy a seguir leyendo. En Latinoamérica la situación se agrava con la violencia doméstica, la pobreza y el abandono emocional. Bueno, aquí familias disfuncionales es, tiene mucho que ver en eso, pero yo creo que según los datos estadísticos de los Estados Unidos, donde tomo la información porque hacen las investigaciones, los suicidios ocurren más en personas que tienen que no preocuparse por la alimentación o sobrevivir, porque el cerebro ya cuando no tiene que preocuparse por eso empieza a deambular, empieza a estresarse, empieza a no a tener sentido su vida. Mientras tanto, muchos padres se dan cuenta del sufrimiento silencioso de sus hijos, hasta que es demasiado tarde. La prevención empieza en casa, escucha activa, sin juzgar, acompañamiento emocional diario, refuerza vínculos afectivos, especialmente con figuras masculinas positivas. Esto es lo más prominente que está ocurriendo en nuestra sociedad. No hay figuras masculinas positivas actualmente en el Ecuador. Pues Argentina tiene una suerte de tener una figura masculina positiva como es Lionel Messi. Imagínense ustedes un hombre que es masculino, un hombre que casi no ha cometido ningún error en su vida y un hombre que lo ha ganado prácticamente todo, pero el Ecuador no. Entonces muchos jóvenes podrían inspirarse en él o en Cristiano Ronaldo o alguna figura masculina. ¿Por qué? Porque la mamá y la mujer no le pueden enseñar al hombre a ser hombre. Por ejemplo, las mujeres dicen una cosa a lo que ellas se sienten atraídas, pero responden a algo totalmente diferente. Entonces, un hombre que sea mujeriego y un hombre que no le dé mucho tiempo a ella y un hombre que no le ponga prioridad a la mujer, usualmente es el hombre que más las atrae a ellas. Y esto es algo evolutivo. Imagínense ustedes en la selva amazónica o en la sabana africana, un hombre que haga prioridad a una mujer. Pues obviamente esa mujer y sus hijos murieron. ¿Por qué? Porque ya no se preocupaba en buscar nuevos territorios, en la guerra, en cazar nuevos animales, en, en defender la tribu. Ya no se preocupaba en eso, entonces se preocupaba en la mujer y eso quería decir que esos hijos y esa mujer murieron, no están sus genes presentes aquí.
Entonces, un hombre también que le dé mucho tiempo a la mujer sabe instintivamente que es un hombre que pues no es de provecho para un futuro. ¿Por qué? Porque pues no está dedicándose a hacer nada productivo en su vida y está haciéndolo, bueno, haciéndola a ella como el propósito y objetivo de la vida de él. Y bueno, pues el hecho de enamorarse, besar y estar saliendo con una mujer, nadie nos paga por eso, obviamente, nadie nos paga por eso. O bueno, a no ser que sea otro tipo de transacción, pero bueno, no hablemos de eso ahora. Y la otra que les dije yo, o sea, la falta de figuras masculinas, sí, que no les enseñan a esto y también, obviamente, que cuando una mujer, cuando le das demasiada atención a una mujer, es bueno que la mujer reflexione, es bueno darle un espacio, es bueno darle un tiempo a esa pareja tuya, para que reflexione sobre las cosas. Y, y bueno, sigamos. Respuesta, vínculos afectivos, especialmente con figuras masculinas, esto es muy importante, ya que los hombres podemos enseñar esto. Entonces, yo pensaba lo que las mujeres me decían cuando era más joven, pero con tanta investigación y experiencia que tengo, pues las cosas no son así. Busca ayuda profesional a tiempo. Aquí es importante que las mamás siempre traten de contratar a un psicólogo hombre para un hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben este tipo de cosas. Sobre todo en las universidades, con eso del patriarcado y esas cosas, que piensan que la vida de la mujer es más difícil, pero bueno, no es así. La mujer cuando se casa con un mal hombre es más difícil, tiene hijos de un mal hombre, es más difícil la vida de ella. Pero con estos datos, callo a esas feministas o esas personas que dicen lo contrario. En el Ecuador el hombre vive hasta los 74 años más o menos, en las mujeres casi hasta los 81. Entonces, casi de 6 a 7 años de diferencia hay en esperanza de vida entre hombres y mujeres. Y ustedes se dan cuenta que la tasa de suicidio, de homicidios, de hombres en la cárcel, de personas con adicciones, de personas viviendo en la calle, de los trabajos más difíciles, casi todos son hechos por hombres o le suceden a los hombres. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a expresar emociones, no los hace débiles o valientes, pero esto tienen que expresarlo con el papá, porque les va a ayudar a entender más, y con un psicólogo hombre, o con algún sacerdote, o alguna figura masculina positiva. Soy psicólogo Eugenio. Si notas cambios de humor, aislamiento, desesperanza a tu hijo, no lo dejes pasar. Ofrezco terapia personalizada para adolescentes y familias. Presencial, no casi, más lo ofrezco de manera virtual. Juntos podemos evitar una tragedia. Ofrezco terapias, ustedes pueden irse por mi páginas web, relaciones de pareja por edad.com, psicólogo Eugenio, para que yo les pueda ayudar con todo tipo de terapias. Y bueno, les voy a decir esto, hay seres humanos que ya vienen con una tasa de suicidios. O sea, en toda sociedad del mundo la tasa de suicidios de las personas es de 1 a 2%, pero de los gays y lesbianas es del 40%. Y no es por la sociedad, o sea, es en sí porque irte en contra de la naturaleza no es gratis, no es gratis. Entonces, este dato más les doy. Los campos de concentración nazi en la Alemania nazi tenían judíos en los campos de concentración y los judíos fueron constantemente perseguidos en la Alemania nazi, y la tasa de suicidios de ellos en los campos de concentración, que llevaban el peor de las vidas y eran perseguidos, era del 17-18% al parecer, pero los gays y lesbianas tienen una tasa de suicidios del 40%. ¿Por qué? Porque irte en contra de la naturaleza no es gratis. Y claro, hay jóvenes, hombres, mujeres que les gusta el mismo sexo de ellas o ellos, pero eso no implica que nosotros hagamos publicidad o propaganda actualmente de ese tipo de estilo de vida. ¿Por qué? Porque siempre irte en contra de la naturaleza te va a salir caro. Entonces hay gente que ya nace con esos genes ya un poco más feminizados, un poco más masculinizados en el caso de ser mujeres, y pues les puede ocurrir eso, pero no es algo que nosotros debemos promocionar ni debemos incitar en nuestros hijos. Muchas gracias por haberme escuchado. En la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar con terapias de manera virtual en cualquier parte del mundo. Y bueno, no se puede prevenir eso muchas de las veces porque es muy difícil. Ni yo como psicólogo que sé mucho no lo puedo hacer. Gracias y que pasen una buena tarde.